Bueno, vamos a ver ahora de qué manera se salió, digamos, o se buscó encontrar una salida al proceso de endeudamiento y de estanflación en la década de los 80, al finales de la década de los 80, pero para eso me voy a remontar un poco atrás en el tiempo para explicar una situación que se había dado, ¿no es cierto?, paralelamente al, digamos, a la imposición de las medidas keynesianas durante los años dorados. Si bien estas habían gozado de un consenso generalizado y todos los países desarrollados las habían ido, digamos, adoptando de una u otra manera, o sea, con ciertas variantes según el país, paralelamente a esto existía todo un grupo de economistas que tenían otra visión de la economía. En 1944, el economista Friedrich Hayek escribe Camino a la servidumbre, donde criticaba, ¿no es cierto?, todas las políticas que se estaban por poner o por implementar a partir de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo ante la perspectiva del triunfo del Partido Laborista en Gran Bretaña, que iba a buscar, digamos, iba a implementar todas estas medidas del estado de bienestar, la economía mixta, la intervención del Estado en la economía activamente. Él conformó junto a un grupo al ver que, digamos, estas ideas no iban a ser tomadas en cuenta, lo que hizo fue, digamos, convocar a una serie de otros economistas y pensadores. Entre los más importantes voy a nombrar a Milton Friedman, que va a tener una importancia fundamental después en la Escuela de Chicago, el filósofo Karl Popper, Lionel Robbins, que también era un economista, y Michael Polanyi y Salvador de Madariaga. Es decir, todos pensadores conservadores y ultraliberales. Ellos conformaron un espacio que se llamó la Sociedad de Montpellerin, porque se reunían en esa especie de aldea en los Alpes suizos, y cada 2 años daban sus recomendaciones, ¿no es cierto? O sea, pusieron lo que hoy llamaríamos papers, ¿no es cierto?, explicando, explicitando sus ideas. Sin embargo, durante 20 años no fueron escuchados, o sea, no tuvieron un gran predicamento. Recién, a partir de la crisis de los años 70, comienzan, digamos, a tener una mayor aceptación en ciertos círculos, y recién va a ser con el triunfo de Margaret Thatcher, ¿no es cierto?, en Gran Bretaña, el momento en el cual se va a, digamos, en 1979 se va a poner en práctica todo el ideario, lo que hoy conocemos como el ideario neoliberal, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué era lo que el diagnóstico que ellos hacían? Bueno, que el poder de los sindicatos había sido muy excesivo y nefasto, y que se había socavado, digamos, las bases de la acumulación privada, y entonces por la distribución, ¿no es cierto?, o la redistribución de la riqueza a través de los aumentos salariales y todos los gastos del Estado social. Ellos decían que había que eliminar todas estas cuestiones para dejar que la economía, ¿no es cierto?, se recompusiera y bajar los niveles de inflación. Y bueno, esto era lo que se pone en práctica a partir de 1979 en Gran Bretaña, y al año siguiente triunfa Reagan en Estados Unidos, y también ingresa, digamos, como uno de los impulsores de este tipo de política. Hay que destacar que mucho antes de todo esto, en 1973, después del golpe militar que o derroca, mejor dicho, a Salvador Allende en Chile, el gobierno de Pinochet también empieza a utilizar estas políticas, ¿no es cierto?, para justamente provocar, digamos, un cambio económico y digamos, una caída, ¿no es cierto?, en la idea de redistribución del ingreso. Bueno, lo que hicieron básicamente estos gobiernos fue contraer la emisión monetaria, elevar las tasas de interés, mejorar, no, sino quitarle impuestos a las riquezas, y sobre todo, y lo más importante, porque esto va a tener gran influencia a posteriores, ir desarmando los controles sobre los flujos financieros. Es decir, que
ya en los años 80 comienza a haber menos controles sobre los flujos financieros, algo que había sido muy, digamos, cuidado durante toda la época de la vigencia de las ideas keynesianas, es decir, controlar los flujos financieros se transformaba en uno de los ejes de estas políticas. Bueno, ahora venían estos gobiernos a tratar de socavar, digamos, todas estas cuestiones y poner en práctica estas ideas. De a poco, digamos, se fue, digamos, extendiendo todo este proceso de neoliberalismo hacia distintos países, ya fueron ganando cada vez mayor consenso y ganando elecciones en muchos países de Europa del Norte, en Dinamarca, etcétera, y inclusive países de Europa como Francia, España, incluso Italia, ¿no es cierto?, en los que triunfaban partidos del socialista, o sea, lo que sería una izquierda moderada, también luego de algunos intentos de seguir, digamos, con políticas redistributivas, comenzaron a aplicar estas recetas que consideraban, ¿no es cierto?, como las únicas que podían sacar al país del estancamiento. Así que todo esto comienza a darse en estos años. Paralelamente a esto, ¿no es cierto?, tenemos que tener en cuenta que se está produciendo en la Unión Soviética un proceso de desintegración de la Unión Soviética por las presiones, digamos, económicas, que va a culminar, ¿no es cierto?, bueno, con el derrumbamiento primero todo el proceso de perestroika que lleva adelante, y glasnost que lleva adelante Gorbachev, y luego, en 1989, vamos a ser testigos de la caída del muro de Berlín, es decir, la salida del socialismo real de los países, como primero Alemania, y luego se va a ir transmitiendo al resto del bloque comunista, para que finalmente en 1991 asistamos a la disolución de la Unión Soviética como entidad política, para que diera paso al surgimiento, digamos, de una serie de países independientes, y en los cuales muchos, ¿no es cierto?, empezaron a ser electos presidentes que no, digamos, si bien provenían del Partido Comunista en algunos casos, empezaron a aplicar estas mismas medidas que tenían como objetivo, ¿no es cierto?, la privatización, por ejemplo, en el caso de los países socialistas, de todo el aparato productivo en manos del Estado. Así que estos son los principales acontecimientos que se van a dar en este proceso. Y para fines de la década de 1980, más precisamente en 1989, se va a producir un documento, ¿no es cierto?, llamado el Consenso de Washington. Este Consenso de Washington fue formulado o implementado por un funcionario, ¿no es cierto?, un economista inglés y avalado por unos funcionarios del Banco Mundial y del Fondo Monetario, que se llamaba John Williamson, y tenía como objetivo plantear los ítems que debían ser fundamentales que se aplicaran para poder lograr, digamos, un crecimiento y digamos, una finalización del proceso inflacionario. Lo que decían, sobre todo para los casos de Latinoamérica, ¿no es cierto?, lo que decían estos economistas era que consideraban que había dos cuestiones fundamentales que habían provocado la crisis de los países latinoamericanos, que eran, por un lado, el proteccionismo y el excesivo intervencionismo del Estado. O sea, como que eso eran los problemas, y que los gobiernos no tenían capacidad para controlar el déficit público. Es decir, que esos eran los puntos que había que atacar. Y para eso dieron una serie de recomendaciones que luego van a ser altamente aplicadas en muchos países latinoamericanos. Primera, la disciplina fiscal, es decir, que había que bajar, ¿no es cierto?, los déficits públicos que habían llevado a los desequilibrios macroeconómicos y habían provocado problemas inflacionarios. Es decir, había que empezar a aplicar racionalmente los impuestos. Después, en segundo punto, la reordenación de las prioridades del gasto público. O sea,
reducir el gasto más concretamente, redistribuirlo en subsidios, o sea, desde los subsidios no justificados hacia las actividades que consideraban esenciales que debían permanecer en manos del Estado, como era la sanidad, la educación y la seguridad. Después plantearon una reforma tributaria basada en el aumento de los impuestos, obviamente, y promovían un impuesto adicional que se pagaba para las de rentas más bajas. Después, la liberalización de las tasas de interés para que fueran establecidas no por las entidades, los bancos centrales, sino por lo que el mercado, digamos, planteara en el libre juego de la oferta y la demanda. Luego, un tipo de cambio marcado, ¿no es cierto?, también por el mercado, es decir, que el tipo de cambio digamos, quedara en manos también del mercado, es decir, subiera o bajara, no importaba, eso quedaba dentro de las libre juego. Después, una liberalización total del comercio, ¿no es cierto?, con la idea de llevar adelante una política económica orientada al exterior, o sea, a liberalizar las importaciones y evitar cualquier tipo de protección hacia las industrias nacionales frente a las de fuera. Es decir, que se permitiera el ingreso de cualquier tipo de producto siempre que fuera más conveniente para el consumidor. Luego, una liberalización de la inversión extranjera directa, es decir, que los capitales pudieran fluir libremente sin ningún tipo de contralor. Octavo punto, las privatizaciones, es decir, de privatizar todas aquellas actividades en las que se consideraba que el Estado no las gestionaba adecuadamente para que pasaran al ámbito privado. Fue en ese momento que se privatizaron las aerolíneas, las telefónicas, los servicios de gas, de luz, de agua, es decir, todo ese conjunto de actividades pasaron a ser no estratégicos, sino a ser manejados por el capital privado. Noveno, la desregulación fue un punto fundamental porque eso justamente evitaba, ¿no es cierto?, que las economías fueran vulnerables, así que con esa desregulación se permitía justamente que no hubiera ningún tipo de traba. Por eso en esos años fluyeron libremente, sobre todo en la década del 90, los capitales de un lado al otro, porque luego además vamos a asistir al proceso de lo que llamamos la globalización y la mejora, digamos, de las comunicaciones a partir del desarrollo de Internet y otros instrumentos de transmisión de datos. Y por último, los derechos de propiedad estaban totalmente garantizados como una barrera, digamos, para cualquier tipo de avance que pudiera tener el Estado respecto justamente de estos privados. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, en el corto plazo sí hubo una baja de la inflación, algunos países pudieron, digamos, mejorar su déficit presupuestario y lo que aumentó fue el flujo de capitales. Igual, paralelamente a eso, tenemos que señalar que no se consiguió un crecimiento económico, ¿no es cierto? La década del 90 para muchos países no significó crecimiento económico y se produjo una enorme desocupación, aumento de las desigualdades y deterioro en muchos casos de los derechos humanos. Es decir, que en muchos países tuvieron, digamos, graves consecuencias sociales. Estos fueron, digamos, los puntos cruciales en los cuales el Consenso de Washington, ¿no es cierto?, tuvo su impacto en todos los países, sobre todo en los latinoamericanos. No debemos olvidarnos que, de todas maneras, el objetivo que se habían planteado, ¿no es cierto?, como fundamental, que era recuperar las ganancias y la inversión, no se produjo como ellos habían, o como los participantes de la Sociedad de Montpellerin pregonaban, porque justamente las ganancias que se fueron obteniendo fueron redirigidas no hacia la inversión, sino hacia la financiarización, o sea, hacia lo especulativo. Y por lo tanto, no creó, digamos, condiciones para las inversiones productivas. Es decir, todo este programa neoliberal
en realidad lo que hizo fue crear las condiciones para que la financiarización de la economía se fuera profundizando. Eso fue durante toda la década del 90 una constante y pese, digamos, a todas las, digamos, recomendaciones o a las ideas que aquellos que estaban a favor de la implementación de estas políticas quisieran asegurar, las economías nacionales sufrieron igual crisis justamente porque volvieron a producirse los estrangulamientos que eran históricos. Tanto es así que ya en 1994, o sea, muy poco tiempo de que estas ideas se comienzan a tener mayor peso, se produce la famosa crisis mexicana llamada efecto tequila. En el 97 se produce la crisis asiática en la que entran Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwán, Corea del Sur. En el 98 se produce la crisis de la economía rusa. En el 98-99 la crisis de Brasil. En el 2000, entre 2000 y 2001 la crisis turca. Y en 2001-2002 la crisis en Argentina. Es decir que acá observamos que pese a que estos países habían aplicado esas recetas que supuestamente iban a lograr la mejora de las condiciones económicas y el crecimiento, en realidad llevaron a nuevas crisis, ¿no es cierto?, por justamente un crecimiento en los déficits, sobre todo en la balanza comercial, y van a provocar, digamos, que luego se produzca una ola, ¿no es cierto?, de vuelta a situaciones de mayor protección respecto de las economías nacionales. Así que bueno, con esto ya tenemos un panorama de todo el proceso hacia fines del siglo XX. Luego vamos a ver en las próximas unidades todos los problemas que se plantean a partir del cambio de milenio. Así que bueno, les recomiendo que vayan a leer la bibliografía y hagan los ejercicios que están planteados como trabajo